Bienvenido. Somos la Iglesia El Camino, una familia que cree en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que estudia, practica y enseña las Escrituras, pues ellas son las que dan testimonio de nuestro Mesías Yeshua. Compartir para vivir, vivir para servir, servir para exaltar. Gracias por suscribirte y compartir con otros las enseñanzas de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por tu generosidad para ser de bendición a otros y seguirte sirviendo. Hoy entraremos al capítulo 2 del libro de los Hechos, donde veremos que se cumple la promesa del Padre, el Espíritu de Santidad sobre los discípulos, que experimentarán el poder de lo alto para dar testimonio de las maravillas de Dios. Estás invitado a estudiar con nosotros durante la semana por medio de nuestras redes sociales. Estudiamos verso a verso desde su contexto original para hallar los tesoros en toda la Escritura. En la descripción de este video hallarás los horarios y las formas para conectarte. Bienvenido. Estás en familia. Comenzamos. Buenos días a todos, bienvenidos a la Iglesia El Camino, al servicio virtual. Es un gusto saludar a todos los que se conectan en México, Latinoamérica, Europa. Están en su casa. Si te conectas por primera vez, nos gozamos que nos acompañes para escuchar juntos la palabra de Dios. Te invito por favor a orar por este servicio y ponerlo en las manos de Dios. Bendito Padre Celestial que estás en el cielo, te damos infinitas gracias por un día más de vida, por permitirnos conectarnos, Padre, para escuchar tu palabra. Gracias porque permites por este medio poder escuchar de tu voz, a pesar de que no podemos hacerlo de manera física en el estado de Puebla. Gracias por los que se conectan por primera vez. Te pedimos que prepares sus corazones para escuchar tu palabra, así como los que ya conocemos de ti y nos reunimos cada domingo, Señor. Que tomes el control de la persona que imparte tu palabra, que bendigas a su familia, a sus hijos, y ponemos en tus manos este servicio dominical. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos las gracias. Amén. Comenzamos, hermanos. Un nuevo amanecer y por la vida, a ti sea la gloria. Por amarme como soy y rescatarme, a ti sea la gloria. Tu grandeza y majestad yo cantaré. En las calles de las ciudades yo gritaré. Sea la gloria, a ti sea la gloria. Nuestras voces hoy te cantan. A ti sea la gloria. Oh, oh, sea la gloria. A ti sea la gloria. Hoy tus hijos te alaban, a ti sea la gloria. Por un bello atardecer y por tu gracia, a ti sea la gloria. Por usarme con poder, con tu palabra, a ti sea la gloria. Tu grandeza y majestad yo cantaré. En las calles de las ciudades yo gritaré. Sea la gloria, a ti sea la gloria. Nuestras voces hoy te cantan, a ti sea la gloria. Oh, oh, sea la gloria, a ti sea la gloria. Hoy tus hijos te alaban.
a ti sea la gloria, sea la gloria, a ti sea la gloria, nuestras voces hoy te cantan, a ti sea la gloria, oh, 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 sea la gloria, a ti sea la gloria, hoy tus hijos te alaban, a ti sea la gloria, sea la gloria, nuestras voces hoy te cantan, gloria, 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 a ti sea la gloria. Mi gozo es tu palabra, lámparas a mis pies y lumbrera mi caminar. Guárdame en tu ley, susténtame en tu palabra, y siempre te alabaré con rectitud de corazón. Cristo, tu palabra me alienta, Cristo, tu verdad me sustenta, Cristo, guíame en tu ley y perfecto mi camino será. Cuánto amo tu ley, mi gozo es tu palabra, lámparas a mis pies y lumbrera mi caminar. Guárdame en tu ley, susténtame en tu palabra, y siempre te alabaré con rectitud de corazón. Cristo, tu palabra me alienta, Cristo, tu verdad me sustenta, Cristo, guíame en tu ley y perfecto mi camino será. Cristo, tu palabra me alienta, Cristo, tu verdad me sustenta, Cristo, guíame en tu ley y perfecto mi camino será. Guíame en tu ley y perfecto mi camino será. Cristo, tu palabra me alienta, Cristo, tu verdad me sustenta, Cristo, guíame en tu ley y perfecto mi camino será. Bendiciones, familia. Gracias por acompañarnos a la lectura de hoy. Les invitamos a que abran sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 19. Leeremos todo el capítulo. Acompáñenos. Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí.
partieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí, delante del monte, acampó Israel. Y Moisés subió hacia Dios, y el Señor lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, y cómo os he tomado sobre alas de águila, y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: Haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y llevó Moisés al Señor las palabras del pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: He aquí, vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo, y también te crean para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. El Señor dijo también a Moisés: Ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, y que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y pondrás límites alrededor para el pueblo, y dirás: Guardaos de subir al monte o tocar su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará, sino que será apedreado o aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Y Moisés bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo, y ellos lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: Estad preparados para el tercer día. No os acerquéis a mujer. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte, y un fuerte sonido de trompeta, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte, y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés habló y Dios le respondió con el trueno. Y el Señor descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y el Señor dijo a Moisés: Desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver el Señor y perezcan muchos de ellos. También que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor, no sea que el Señor irrumpa contra ellos. Y Moisés dijo al Señor: El pueblo no puede subir al monte Sinaí, porque tú nos advertiste diciendo: Pon límites alrededor del monte y santifícalo. Entonces el Señor le dijo: Ve, desciende y vuelve a subir, tú y Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor, no sea que Él irrumpa contra ellos. Descendió pues Moisés y advirtió al pueblo. Esta es palabra de Dios. Amén. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga.
aquellos días muestra tu poder. Deja tu fuego descender. Quema los ídolos de piedra, Dios. Deja tu fuego descender. Te damos nuestras vidas en tu presencia hoy. En tu altar rendimos nuestro corazón. Deja a tu fuego descender. Deja a tu fuego descender. Ven y muéstranos tu poder. Deja tu fuego descender. Santo Espíritu, haz tu voluntad. Deja tu fuego descender. Purifica a tu pueblo y avívanos, Señor. Recibe hoy la gloria y enciende nuestro corazón. Deja a tu fuego descender. 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 Purifica a tu pueblo y avívanos, Señor. Recibe hoy la gloria y enciende nuestro corazón. Deja a tu fuego descender. Descender. Deja a tu fuego descender. Deja a tu fuego descender. Descender. Deja a tu fuego descender. Fuego descender. Fuego descender. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad,
¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque éstos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hola familia, espero que todos y cada uno de ustedes estén muy bien, bendecidos con el favor de Dios y listos para escuchar la palabra de Dios. Hemos concluido el capítulo 1 del libro de los Hechos. El Mesías se había ido y los discípulos habían regresado a Jerusalén para esperar la promesa del Padre, para ser investidos de poder de lo alto con el fin de ser testigos de Él en todo el mundo partiendo de Jerusalén. Matías había sido escogido por Dios para ocupar el ministerio del que cayó Judas por su transgresión. Y todos los que estaban reunidos, mujeres y hombres, perseveraban juntos en oración y ruego, esperando la promesa, el Espíritu de Santidad. Abre tu Biblia en Hechos capítulo 2, donde vamos a ver el cumplimiento de aquella promesa. Comencemos a leer. Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Antes de seguir, será importante entender cuál es el contexto de los eventos en este capítulo. Recordemos que hay 7 citas anuales que Dios ha dado a su pueblo para celebrarle. Una de las cualidades de estas citas con Dios es que son proféticas y nos hablan del Mesías. Las primeras 3 fueron cumplidas proféticamente por Yeshua en su muerte, sepultura y resurrección. La primera es Pesaj, la Pascua donde Yeshua fue crucificado. Él es el Cordero de la Pascua. La segunda es Had Hamatzot, panes sin levadura, donde Yeshua quitó la levadura, es decir, el pecado de su pueblo, al llevar sobre él nuestro pecado, y siendo sepultado. La tercera es Yom HaBikurim, u Omer Reshit, en español primicias, y es el día en que Yeshua, ya resucitado, se presentó como la primicia de la resurrección. Por 40 días, Yeshua se apareció a sus discípulos hablándoles acerca del reino de Dios y entonces ascendió al cielo. Los discípulos ahora esperan en Jerusalén. Ahora, ¿qué es lo que se hace en esta fiesta y cuál era el pensamiento de todo judío acerca de ella en el primer siglo? Levítico 23, 15 al 19 dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Señor. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura.
como primicias para el Señor. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año, sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros, serán holocausto al Señor, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Esto es lo que Dios mandaba. La instrucción fue dada en Sinaí, después de que Dios sacara a su pueblo de Egipto, y se empezaría a celebrar cuando entraran a la tierra que Dios les había prometido. Como te darás cuenta, no dijo que esta fiesta se celebrara para recordar que Él había entregado la ley, la Torá. Era una celebración para ofrecer el nuevo grano y los sacrificios relacionados con aquella fiesta. Tenía que ver con la siega. ¿Cuándo es que se aceptó que la fiesta de Pentecostés era para recordar que la ley fue entregada? En Hechos 2 tenemos que entender qué es lo que todo judío creía y pensaba de la fiesta de Pentecostés. En ese momento histórico, bajo este marco, es que sucederán las cosas que se narran en este capítulo. Voy a mostrarte un texto de la literatura judía, escrita alrededor de 2 siglos antes del Mesías, que muestra el pensamiento judío en los días del Segundo Templo, en los días del Mesías y los apóstoles. Y ahí está registrado lo que creen que sucedió en el monte Sinaí, cuando Dios entregó la Torá. Solo lo muestro para fines de entender el pensamiento del pueblo judío en ese momento histórico del día de Pentecostés, en Hechos 2. Bien, la literatura judía en el Midrash, que es un tratado que hace interpretaciones del texto de la Torá, dice así acerca de Éxodo 19 y 20. La palabra que salió de la boca del santo, bendito sea él, era como estrellas fugaces y relámpagos y como llamas y antorchas de fuego, una antorcha de fuego a la derecha y una antorcha de llama a la izquierda. Ella voló rápidamente en el aire de los cielos y se dio la vuelta, y se hizo ver en todo el campamento de Israel, y fue grabada en las 2 tablas del pacto. Esto es lo que está en la mente de todo judío del primer siglo. También en otro texto del Midrash, específicamente en un tratado llamado Shemot Midrash Rabat 5.9, dice que la voz de Dios descendió del monte y se dividió en 70 lenguas o 70 voces, haciendo referencia a las 70 naciones conocidas en el mundo antiguo y que representa a todas las naciones que siguieron después. Pero esto no lo vemos escrito en la Torá, solo es el pensamiento de los judíos del primer siglo y es el contexto de lo que sucede en el día de Pentecostés en Hechos 2. Ahora, ¿qué dice la Torá acerca de lo que sucedió en el monte Sinaí? Leamos, Éxodo 20, 18 al 20 dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo, el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Nota lo que dice. Todo el pueblo observaba, miraba, veía el estruendo de los relámpagos y el sonido de bocina. Ellos veían lo que Dios hablaba, veían la voz de Dios. Aquello que no podían escuchar y no se podía hablar con palabras humanas era manifestado con poder, y el pueblo lo vio y tuvo miedo. Y le dijeron a Moisés que él hablara con ellos y escucharía lo que él dijera de parte de Dios, pero que Dios no hablara para que no murieran. Pero leamos 2 versículos más de Éxodo 20 y confirmemos más el punto. Éxodo 20, 21 y 22 dice: entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y el Señor dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Ellos vieron, fueron testigos de la voz de Dios que descendía desde el monte Sinaí. En Hechos 2, nadie se imagina que sucederá básicamente lo mismo. No están pensando en que va a venir el Espíritu de Dios sobre los discípulos en ese día de Pentecostés. Todos los judíos están en Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés, para ofrecer el grano y los diezmos, y además
para recordar que les había sido entregada la ley. Esto último añadido unos 200 años antes del Mesías, lo cual también abrazamos. Pero no se imaginan lo que van a experimentar. La voz de Dios, dividida en todas las voces, descenderá sobre ellos. La ley de Dios será escrita, no en tablas de piedra, sino en tablas del corazón grabadas con el Espíritu de Dios. La promesa esperada. Isaías 2:3 dice: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. La voz de Dios descendió desde el monte Sinaí en tiempos de Moisés, pero esta vez saldría desde el monte de Sión, en Jerusalén, y sería escuchada por todos viendo su naturaleza, como en el monte Sinaí. Entonces, leamos lo que ocurre en Hechos 2, teniendo en cuenta el contexto de lo que pensaban en el primer siglo acerca de la fiesta de Pentecostés y lo que dice Éxodo 20 e Isaías 2:3. Hechos 2, 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. No creo que haga falta explicar el parecido que hay con Éxodo 20 y lo que pensaban los judíos en el primer siglo. A los discípulos de Yeshua y a sus testigos se les aparecieron lenguas repartidas, es decir, observaron, vieron la presencia de esas lenguas como de fuego. Y luego esas lenguas se asentaron sobre ellos, se establecieron en ellos, fueron completados y capacitados por el Espíritu de Dios, y entonces comenzaron a hablar en otras lenguas, según como el Espíritu de Santidad les daba para hablar, para dar testimonio de Yeshua. ¿Quiénes escuchaban el testimonio? Recuerden que es la fiesta de Pentecostés y todos los judíos iban a Jerusalén, o un gran grupo que representaba a las familias judías de aquel momento histórico. Sigamos leyendo. Hechos 2, 5 al 13 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Hubo un estruendo. Los discípulos vieron las lenguas, pero los judíos y prosélitos de todas las naciones bajo el cielo, que habían ido a Jerusalén y moraban ahí, al escuchar el estruendo, se juntaron y se maravillaron de algo que nunca habían oído, pues ellos estaban oyendo las maravillas de Dios en su propia lengua de donde habían nacido. Notemos en un mapa dónde está Jerusalén y dónde estaban los judíos de otras naciones. Según Hechos 2, primero se menciona a los partos, luego a los medos, y le siguen los elamitas, los de Mesopotamia, los de Judea, los de Capadocia, los del Ponto, los de Asia, los de Frigia, los de Panfilia, los de Egipto y los de África más allá de Cirene, romanos, cretenses y árabes. Todos los judíos reunidos en Jerusalén representaban a todas las naciones bajo el cielo, y todos ellos estaban perplejos, desconcertados. Ellos decían: ¿qué quiere decir esto? Se llenaron de dudas que querían que se les aclarara para entender lo que pasaba. Pero otros se burlaban y decían que estaban llenos de mosto.
como embriagados. La voz de Dios puede dejar atónitos y perplejos a muchos que los llenará de dudas, pero para tener el deseo de entender con claridad lo que oyen, las maravillas de Dios. Pero para otros les parecerá locura, y dirán de los que dan testimonio de ella: están embriagados. ¿De cuál eres tú? Los judíos estaban experimentando algo parecido a lo ocurrido en el monte Sinaí, donde la Torá había sido escrito en tablas de piedra, pero ahora en Pentecostés estaba siendo puesta en la mente y escrita en el corazón de ellos. Como dice Jeremías 31 al 33. He aquí, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. En Hechos 2, solo vemos a los judíos y prosélitos. ¿Cómo se agregan los gentiles? Bueno, eso es algo que iremos descubriendo a lo largo del libro de los Hechos. Dios anuncia desde tiempos antiguos lo que vendrá. La experiencia de hablar en diferentes lenguas no solo ocurrió con los discípulos de Yeshua. En los días de Moisés, estando en el desierto, el pueblo hebreo que había salido de Egipto, junto con otros hombres de otras naciones y lenguas que se agregaron a ellos y fueron contados como pueblo de Dios al abrazar su pacto, empezaron a quejarse por el alimento. Dios le dijo a Moisés que reuniera a 70 ancianos para hablar al pueblo que se había quejado. Leamos algo de lo que sucedió. Números 11, 24 y 25 dice: Salió Moisés y dijo al pueblo las palabras del Señor. Reunió después a 70 hombres de los ancianos del pueblo y los colocó alrededor de la tienda. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba sobre él y lo colocó sobre los 70 ancianos. Y sucedió que cuando el espíritu reposó sobre ellos, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo más. Esta experiencia de los 70 ancianos, en quienes se puso sobre ellos el espíritu, la tendrían también los discípulos de Yeshua, habiendo sido investidos de poder con el espíritu de santidad. Sigamos leyendo. Hechos 2:14 dice: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Entre todos los discípulos, y teniendo en cuenta que hay judíos que no hablaban la lengua hebrea, sino la que tenían según donde habían nacido, se levanta Pedro, hablando a todos los judíos de todas las naciones bajo el cielo, en especial a los que se habían burlado de ellos diciendo que estaban llenos de mosto. Pedro les dice que ellos no están ebrios, como algunos de los judíos decían, pues incluso era temprano para hacer eso. Ellos manifestaban las maravillas de Dios con poder. Estaban llenos del Espíritu de Dios. Dice Efesios 5, 18 al 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El que se embriaga con vino pierde conciencia de lo que es y de lo que hace. Se disuelve en confusiones. Todo aquello que decides tomar, pero que te hace perder el sentido de conciencia, que te hace ver cosas extrañas y decir cosas sin sentido, porque no tienen base sólida, es muestra de amor al mundo y a las cosas de este mundo, a la vanagloria de la vida. Y esto es embriagarse hasta perderse. Pero si deseas tener conciencia de la voluntad de Dios, estás deseando ser lleno del Espíritu de Dios, el cual Dios ha dado a los que obedecen. Hechos 5:32 dice:
Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ahora, ¿cómo sabes que tienes el Espíritu de Dios? ¿Cómo se manifiesta el Espíritu de Dios en tu vida? ¿O para qué es? Sin duda es para ser testigos de Yeshua, para dar testimonio de Él, de lo que hizo y enseñó. Leamos lo que está escrito en 1 de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que esto esté sellado en nuestros corazones, pues es un testimonio de que el Espíritu de Dios está en nosotros. Todo lo que proviene del mundo embriaga hasta perder la conciencia, pero lo que proviene del Padre es su voluntad, y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, pues está lleno del Espíritu de santidad. Leamos lo que les dice Pedro a aquellos que pensaban que los discípulos de Yeshua estaban ebrios. Hechos 2, 15 al 21 dice: Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días, derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pedro cita al profeta Joel y habla acerca de los postreros días. Esta frase se refiere al tiempo de la primera venida del Mesías hasta su regreso. Pedro dice que se cumple la profecía en estos postreros días, que Dios está derramando su espíritu sobre los llamados a obedecer. Y hablarán dando testimonio de Yeshua. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor, al ver y oír estas manifestaciones en el testimonio de ellos, será salvo. Y ser salvo es estar reconciliado con Dios por medio de Yeshua. Es ser justificado, santificado, restaurado por Yeshua. Y todo aquel que ha sido salvado manifiesta que le ha sido dado el Espíritu de Dios. Primera de Juan 2, 23 y 24 dice: Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. El que cree en el Hijo de Dios, Yeshua HaMashiach, permanece en Dios y Dios en él, amando a su hermano y guardando sus mandamientos. Y en esto está seguro que Dios permanece en él, por el Espíritu que le ha dado, pues el Espíritu mismo da testimonio de que es Hijo de Dios. Romanos 8, 14 al 17 dice: Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, los que han recibido la adopción para ser herederos. Sobre el Espíritu de Santidad hay mucho que decir. Por ejemplo, David clama así en el Salmo 51, 10 al 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Como podemos ver, David pide que Dios no quite de él su Santo Espíritu, para que él pueda enseñar y haya conversión.
pues el propósito es dar testimonio de Dios. Y podríamos hablar de muchos ejemplos, pero Pedro lo resume así. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todos los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Santidad. Moisés, Josué, Samuel, Natán, Esdras, David, Salomón, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, los profetas menores, todos inspirados con un propósito, el mismo que los discípulos en Hechos 2. Hablar las maravillas de Dios. En otras palabras, ser testigos de Dios. Así que, para la obra del Señor es necesario tener el Espíritu de Santidad. Aquí hay algunas cosas que Yeshua dijo. Lucas 11:13 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El Padre da su Espíritu a sus hijos, pero con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Porque no solo es dar por dar o pedir por pedir, y el propósito no es del hombre, sino de Dios. Veamos uno de los aspectos de este propósito. Lucas 12:11 al 12 dice, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Juan 15:26 y 27 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Como podemos ver, Yeshua estuvo hablando a sus discípulos desde antes de su muerte y resurrección, de la obra del Consolador en ellos. El Espíritu de Dios tiene varias funciones, como dar dones, guiarnos a toda verdad, consolarnos, pero una de todas ellas es darnos poder para dar testimonio de la verdad de Yeshua. En este aspecto, el Espíritu de Dios nos recuerda su palabra, lo que hemos de decir. Tener el Espíritu de Dios es tener la mente del Mesías, sus pensamientos. Juan 16:7 al 15 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. El Espíritu de Dios ha sido enviado a los creyentes para dar testimonio de la verdad. ¿Y tú, estás lleno del Espíritu de Dios o estás lleno de mosto? ¿Estás embriagado con la corriente de la filosofía de este mundo, sus costumbres y tradiciones? ¿O estás lleno de la sabiduría que viene de lo alto? ¿La gente ve el estruendo de la voz de Dios en tu vida, obedeciendo sus mandamientos? ¿Tu familia ve las maravillas de Dios en tus acciones? Hermano, si tienes al Espíritu de Dios en ti, has sido investido de poder. Así pues, que no sea contristado por cerrar la boca y dejar de ser testigo de Yeshua. Porque con el Espíritu de Santidad, la voz de Dios se puede ver y oír en el estruendo de tus acciones y tus palabras, y puede ser escuchado hasta por el más sordo y ser visto hasta por el más ciego. Vamos a orar. Señor, Creador del cielo y de la tierra, los cielos proclaman tu gloria y revelan la obra de tus manos. Y los días pasan y no cesan de dar testimonio de tu grandeza.
No se oye la voz de tu creación, pero es vista por todos los hombres, para que sepan que hay Dios en los cielos y en la tierra. Pero tú nos has dado de tu espíritu y nos diste poder para hablar. ¿Por qué nos perderíamos del privilegio de anunciar tu gloria y tu justicia? Y tu voluntad es que seamos testigos de tu gloria, del Mesías, hablando según el Espíritu, no con sabiduría humana, sino con poder de lo alto. Danos sabiduría para proponer en nuestros corazones no hablar de ninguna otra cosa, sino a Yeshua, el Mesías, y este crucificado y resucitado, con temor reverente. Queremos anunciar que resucitó y está vivo, pero también deseamos que tu voz sea como un estruendo en nosotros, en nuestra vida, para que sea vista y oída en nuestras palabras, nuestras actitudes y nuestra conducta. Te damos gracias por darnos el privilegio de ser llamados testigos de Yeshua, por contarnos entre tu pueblo y permitirnos participar para tus propósitos. Así pues, te bendecimos, exaltamos tu nombre y te damos la gloria y el honor solo a ti porque eres digno. Te damos gracias y rogamos por tu bendición. En el nombre de Yeshua. Amén. Bendiciones. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, eres Señor Jesús. Y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, eres Señor Jesús. Y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad. Tu palabra de autoridad en mi vida reinará. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, eres Señor Jesús. Y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad. Tu palabra de autoridad en mi vida reinará. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad.
tu palabra de autoridad en mi vida reinará. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad. Tu palabra de autoridad en mi vida reinará. Tu palabra de autoridad en mi vida reinará. En mi vida reinará. En mi vida reinará. Qué bueno y delicioso es alabar y aprender juntos de nuestro Padre. Nos vemos pronto. Que tengas una semana llena de bendiciones.